que en su momento se utilizaron precisamente para poder identificar y entonces definir las zonas de arranque de la población de adultos mayores. El primer eje de priorización precisamente ya lo había definido y eso se había comunicado desde un principio como la segunda etapa de esta política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir el COVID-19 y lo definió precisamente el grupo de trabajo específico, el grupo técnico. Estuvo la semana pasada con nosotros por la videoconferencia la doctora Ciara Alpuche, quien preside y coordina este GETAP, y hemos presentado en ocasiones anteriores quiénes son los expertos que integran este GETAP y ellos fueron los que definieron primeramente este grupo de edad prioritario de acuerdo a las recomendaciones, sabiendo que los diferentes análisis que se tuvieron y se tienen todavía hasta el momento identifican a los grupos de 60 años y más como los que padecen la mayor mortalidad y letalidad de la enfermedad. Y si ustedes recuerdan, el objetivo principal de esta política nacional de vacunación es precisamente disminuir la mortalidad y en consecuencia, o como un segundo objetivo, pero anexo, también la morbilidad, es decir, la carga de enfermedad. Pero lo primero y lo más importante es el enfoque que se tiene que tener en poder disminuir rápidamente la mortalidad. ¿Qué significa esto? Lograr lo antes posible a través de la vacunación que menos personas fallezcan a consecuencia del COVID-19. ¿Quiénes son los que están falleciendo en mayor cantidad para efectos de mortalidad y letalidad del COVID-19? Las personas adultas mayores de 60 años o más. Por eso este criterio es, digamos, el marco general que obviamente permitía determinar cuáles tendrían que ser zonas de arranque. La capacidad de cobertura también es muy importante y aquí estamos hablando la cobertura precisamente total de la población adulto mayor en los municipios que se fueran seleccionando de acuerdo a la cantidad de vacunas disponibles. Como ustedes saben, los municipios que se seleccionaron se fueron seleccionando en la medida que podía cubrirse al 100% o lo más cerca al 100% de la población adulta mayor de 60 años o más que residía en ese municipio. Porque eso es un tema, precisamente como su nombre lo dice, de capacidad de cobertura, es poder llegar al municipio correspondiente y realizar la totalidad de vacunación a todos los adultos mayores, dado que recuerden, todavía hay que regresar para poder aplicar una segunda dosis. Entonces, un criterio también importante, cobertura total. Características de la vacuna, y esto es elemental para temas de logística. Recordemos que la vacuna que arribó el día domingo es la vacuna de AstraZeneca, que requiere solamente mantener una red de frío entre 2 y 8 grados. Esta vacuna, a diferencia de Pfizer-BioNTech, no requiere de ultracongelación. Entonces, esto hace que la vacuna AstraZeneca sea una vacuna que permita mayor eficiencia en la implementación de la misma en localidades apartadas. Si recuerdan, la logística asociada a Pfizer-BioNTech ha sido principalmente en hospitales, en unidades centrales, en donde las personas han tenido que acudir. Y dado que los que se han vacunado han sido profesionales de la salud, que además la mayoría de ellos labora en esas unidades médicas, pues entonces el tema de la ultracongelación no significó un problema de logística porque se pudo hacer todo este esquema para cubrir a los profesionales de la salud. Pero cuando hablamos ya de los adultos mayores de 60 años y más, los cuales están no solamente dispersos en todo el territorio nacional y en todas las localidades y los municipios, sino que además muchos de ellos no pueden trasladarse de largos trayectos o caminar o en su momento movilizarse de una ciudad o de una localidad hasta donde exista un hospital o un centro de salud, pues bueno, la vacuna debe de poder acercárseles lo más posible al municipio donde ellos residen para que la tengan más cerca. Entonces, la vacuna de AstraZeneca, dadas sus características, que no requiere de ultracongelación, entonces permite que esta logística pueda llevarse a cabo precisamente en los municipios rurales o de mayor distancia o inclusive aquellos que son de mayor marginación, sitios muy lejanos. Otro punto importante también tiene que ver la recomendación de, así como México tiene su GETAP,
La Organización Mundial de la Salud también tiene un grupo de expertos que se llama SAGE, y en estas recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud emite, y esto los podemos ver en los documentos oficiales que la organización ha emitido en función a cómo se debe de priorizar la vacuna de los diferentes tipos, habla también o identifica a grupos de alto riesgo en donde se debe de priorizar la vacuna, a los que se encuentran en pobreza extrema y a los que están también en poblaciones de difícil acceso, sobre todo de áreas rurales o remotas. ¿Por qué? Porque cuando una persona que vive en este tipo de poblaciones, como su nombre lo dice, de difícil acceso, se enferma de COVID-19, puede significar un reto mayor o mucho más relevante el poder llegar y alcanzar un servicio médico de segundo o tercer nivel, donde inclusive puede encontrar una cama con ventilador, que aquellas personas que residen en una zona urbana. Si yo vivo en una ciudad, de seguro tendré un hospital sin tener que salir de mi localidad, de mi ciudad. Inclusive a lo mejor tendré un hospital en la colonia en donde vivo. Sin embargo, las personas que residen en localidades rurales, sobre todo las más apartadas del país, muchas veces necesitan hasta de transporte aéreo para poder llegar a un hospital que les pueda brindar el servicio y salvarles literalmente la vida. Entonces, eso es otro criterio también que se debe de tomar.